Hay un manuscrito que nadie ha visto jamás. No hablamos de una leyenda urbana, ni de una teoría de conspiración inventada para vender libros de misterio. Hablamos de algo mucho más inquietante, el original perdido de los primeros 5 libros de la Biblia, el texto que supuestamente salió directamente de la mano de Moisés y que, hasta donde la arqueología, la historia y la filología han podido determinar, jamás ha existido en ningún archivo, en ninguna cueva, en ninguna excavación. Durante 3 milenios, miles de millones de personas han construido su fe, su moral, su comprensión del bien y del mal, sobre un texto cuyo autor original nadie puede realmente demostrar. Y sin embargo, durante casi todo ese tiempo, nadie se atrevió a preguntarlo abiertamente. Hacerlo era mirar directamente al abismo. Hacerlo era arriesgarse a que toda una civilización descubriera que las piedras sobre las que había construido su casa nunca fueron tan firmes como parecían. Hasta que, en el silencio helado de una habitación en Ámsterdam, un hombre de 37 años decidió que el riesgo valía la pena. Su nombre era Baruch Spinoza, y lo que estaba a punto de escribir no solo desafiaría a los rabinos, a los sacerdotes y a los reyes de su época. Desafiaría, siglos después, a cada uno de nosotros, obligándonos a hacernos una pregunta que todavía hoy incomoda: ¿quién escribió realmente el Génesis? Para entender la magnitud de lo que Spinoza se atrevió a cuestionar, primero hay que entender cuán profundamente arraigada estaba, en el mundo antiguo y medieval, la certeza de que Moisés había escrito el Pentateuco con su propia mano, bajo dictado directo de la divinidad. No era simplemente una opinión piadosa entre otras. Era el cimiento sobre el que descansaba la autoridad legal, religiosa y moral de todo un pueblo. Si las leyes del Levítico, las genealogías del Génesis, los mandamientos del Éxodo habían salido literalmente de la boca de Dios a través de la pluma de Moisés, entonces cuestionarlas era cuestionar a Dios mismo. Esa idea, transmitida de generación en generación durante más de 3000 años, se volvió tan sólida, tan indiscutible, que pocos se detenían siquiera a preguntarse de dónde había surgido exactamente esa certeza, y menos aún a examinar si el propio texto ofrecía pistas que la contradijeran. Y sin embargo, ahí estaban. Escondidas a plena vista, en las propias líneas del texto sagrado, esperando durante siglos a que alguien se atreviera a leerlas con ojos distintos. ¿Cómo pudo Moisés narrar, con lujo de detalle, el lugar exacto donde fue enterrado, si él mismo había muerto antes de que nadie pudiera enterrarlo? ¿Cómo explicar esa frase final del Deuteronomio que asegura que nunca más volvió a surgir en Israel un profeta como él, una afirmación que solo tendría sentido pronunciada por alguien capaz de mirar hacia atrás, generaciones después, y comparar a Moisés con todos los profetas que lo sucedieron? Son detalles pequeños, casi imperceptibles para un lector apresurado, pero para una mente entrenada en el análisis riguroso del lenguaje, cada uno de ellos era una grieta en el muro de una tradición que parecía inquebrantable. Baruch Spinoza nació en 1632 en el seno de una comunidad judía sefardí de Ámsterdam formada por familias que habían huido, generación tras generación, de la persecución inquisitorial en Portugal y España. Habían cruzado fronteras, cambiado de nombre, disfrazado su fe durante décadas bajo la amenaza constante de la hoguera, hasta encontrar en los Países Bajos un lugar donde, por fin, podían practicar el judaísmo abiertamente. Spinoza creció, entonces, dentro de una comunidad que había pagado un precio altísimo por conservar su identidad religiosa y que por lo tanto valoraba esa identidad con una intensidad casi sagrada. Fue educado en los estudios talmúdicos, memorizó pasajes enteros de la Torá, aprendió hebreo con una precisión que pocos de sus contemporáneos podían igualar. Nada en su formación temprana sugería que se convertiría en uno de los pensadores más peligrosos, y más tarde más admirados, de toda la historia de la filosofía occidental. Pero había algo en la mente de Spinoza que se resistía a aceptar una respuesta simplemente porque venía respaldada por la autoridad de la tradición. Quería entender el mecanismo detrás de las creencias, no solo heredarlas. Esa curiosidad, aparentemente inofensiva en un joven estudioso, terminaría por convertirse en una amenaza existencial para la comunidad que lo había criado.
En 1656, quizás por razones que ni siquiera los historiadores han logrado reconstruir con total precisión, la sinagoga de Ámsterdam pronunció contra el Uneren, una excomunión de una violencia verbal estremecedora, que lo maldecía de día y de noche, al entrar y al salir, y que prohibía a cualquier miembro de la comunidad acercarse a él, leer sus escritos, o siquiera pronunciar su nombre con respeto. Tenía apenas 23 años. De un día para otro, perdió a su familia extendida, a sus amigos de infancia, a la única comunidad que había conocido jamás. ¿Qué se siente ser borrado, en vida, de la memoria colectiva de los tuyos? Imaginen la escena con detenimiento, porque merece ser imaginada. Un salón de sinagoga sumido en penumbra, iluminado apenas por velas negras reservadas para las condenas más severas que la comunidad podía pronunciar. La congregación entera de pie, en un silencio absoluto y pesado, mientras resonaba el sonido grave del zofar, el cuerno ritual cuya vibración anunciaba que algo irreversible estaba a punto de suceder. El texto de la maldición, leído en voz alta en hebreo antiguo, invocando sobre la cabeza ausente del joven todas las plagas que alguna vez cayeron sobre Egipto. Las velas se apagaban una por una, a medida que avanzaba la lectura, un gesto simbólico que representaba la luz de la comunidad extinguiéndose lentamente para aquel que se había atrevido a cuestionar lo incuestionable. Cuando la última llama se apagó, Baruch Spinoza, el joven prodigio que apenas años antes había sido uno de los alumnos más prometedores de la escuela talmúdica de Ámsterdam, dejó de existir oficialmente para el único mundo que había conocido desde la infancia. Spinoza jamás dejó un testimonio detallado de su dolor personal ante aquella excomunión, como si hubiera decidido, con una disciplina casi estoica, no ofrecer a sus antiguos correligionarios la satisfacción de presenciar su sufrimiento. Se mudó, cambió su nombre hebreo, Baruch, por su equivalente latino, Benedictus, y comenzó a ganarse la vida como pulidor de lentes ópticas, un oficio meticuloso, silencioso, que requería una paciencia infinita y una vista aguda, la misma vista aguda que aplicaría, años después, a la lectura crítica de los textos que la tradición consideraba intocables. Fue en ese exilio interior, viviendo en habitaciones alquiladas, rodeado de un círculo reducido de amigos filósofos y científicos que se atrevían a visitarlo pese al estigma social que eso implicaba, donde Spinoza comenzó a redactar la obra que cambiaría para siempre la forma en que Occidente leería sus propios textos sagrados. El Tratado Teológico Político se publicó en 1670, de manera anónima, sin el nombre del autor en la portada, y con un falso pie de imprenta que intentaba despistar a los censores eclesiásticos. La estrategia funcionó solo parcialmente. En pocos años, el libro fue prohibido en varias ciudades europeas, condenado desde los púlpitos protestantes y católicos por igual, calificado por uno de sus críticos como una obra forjada en el infierno por un judío renegado y el diablo. Pocas veces en la historia editorial un libro había generado tanto pánico entre las autoridades religiosas de distintas confesiones al mismo tiempo. ¿Qué contenía ese libro que resultaba tan aterrador para tantos, en tantos rincones distintos de Europa? Entre sus páginas más incendiarias se encontraba un capítulo dedicado por completo a examinar quién había escrito realmente el Pentateuco, los 5 libros atribuidos tradicionalmente a Moisés. Spinoza propuso algo que hoy nos parece elemental, pero que en su época resultaba casi impensable: leer el texto sagrado con las mismas herramientas críticas que se aplicarían a cualquier otro documento histórico antiguo, buscando en su lenguaje, en su estructura y en sus contradicciones internas, pistas sobre su verdadero origen. El primer indicio que Spinoza señaló tiene que ver con algo tan simple como la perspectiva narrativa. A lo largo del Pentateuco, Moisés es descrito sistemáticamente en tercera persona. Moisés subió al monte. Moisés habló al pueblo. Moisés hizo lo que el Señor le había mandado. ¿Escribiría un hombre su propia biografía refiriéndose constantemente a sí mismo como si fuera otro, como si narrara desde fuera las acciones de un protagonista distinto a sí mismo? Para Spinoza, ese detalle estilístico, repetido una y otra vez a lo largo de miles de versículos, sugería la presencia de una voz narradora externa,
Alguien que observaba y registraba la vida de Moisés desde una distancia temporal y narrativa, no la voz íntima de Moisés hablando en primera persona sobre su propia existencia. Después venía la cuestión de la geografía. Spinoza notó que ciertos pasajes del texto utilizan nombres de lugares que, según la evidencia histórica disponible en su época y confirmada posteriormente por la arqueología moderna, no existían todavía durante la vida de Moisés, sino que fueron adoptados generaciones más tarde. ¿Cómo podía un hombre del siglo del Éxodo escribir sobre regiones utilizando denominaciones que sus contemporáneos jamás habrían reconocido, nombres que solo cobrarían sentido para lectores de una época muy posterior? Era, según su razonamiento, como si un cronista mucho más tardío hubiera actualizado silenciosamente la geografía del relato para que resultara comprensible a su propia audiencia, dejando sin proponérselo una huella imborrable de su propia época en el texto. Y luego, inevitablemente, llegaba el pasaje más incómodo de todos, la narración de la muerte de Moisés, en los últimos versículos del Deuteronomio, que describe no solo su fallecimiento en el monte Nebo, sino el lugar de su sepultura, añadiendo la enigmática frase de que nadie conoce su tumba hasta el día de hoy. ¿Puede un hombre narrar, con semejante precisión y desde semejante distancia temporal, los detalles posteriores a su propia muerte? La lógica más elemental sugiere que no. Alguien más, viviendo generaciones después, mirando hacia atrás en el tiempo, tuvo que haber escrito esas líneas. Spinoza fue más allá todavía. Señaló la existencia de relatos duplicados dentro del propio texto, historias que parecen contarse dos veces con variaciones sutiles, como si dos tradiciones narrativas distintas hubieran sido cosidas juntas por una mano editora posterior. Observó también que el nombre utilizado para referirse a la divinidad cambia de un pasaje a otro, a veces Elohim, a veces Yahvé, un patrón que sugería, para su mirada analítica, la presencia de fuentes o tradiciones religiosas distintas dentro del antiguo pueblo de Israel, tradiciones que con el tiempo fueron entrelazadas y armonizadas en un solo relato continuo. Para Spinoza, todo esto apuntaba hacia una conclusión inevitable, aunque peligrosa de pronunciar en su época: el Pentateuco no era la obra directa e inmediata de un solo autor divinamente inspirado, sino el resultado de un largo proceso de compilación, edición y transmisión que se extendió durante generaciones hasta cristalizar en la forma que conocemos hoy. ¿Quién pudo haber sido el responsable de esa compilación final? Con la cautela de quien sabe que camina sobre terreno extremadamente peligroso, Spinoza se atrevió a sugerir un nombre: Esdras, el escriba que la tradición judía sitúa en el periodo posterior al exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel regresaba de Babilonia y necesitaba reconstruir, tanto física como espiritualmente, su identidad religiosa dispersa. Un hombre que vivió muchísimos siglos después de la época en la que tradicionalmente se ubica a Moisés, en un momento histórico de reorganización nacional donde reunir, ordenar y dar coherencia final a las tradiciones sagradas del pueblo resultaba una tarea urgente y necesaria. Spinoza no presentaba esto como una certeza inamovible, sino como la hipótesis que mejor explicaba, a su juicio, las evidencias internas que él mismo había identificado con tanto cuidado en el texto. Conviene detenerse aquí, porque es importante decirlo con total claridad: Spinoza no escribía movido por el desprecio hacia la fe de sus antiguos hermanos de comunidad. No buscaba ridiculizar ni humillar a quienes creían en la autoría mosaica del Génesis. Su motivación era filosófica, no fue nunca un ataque personal contra la religiosidad de nadie. Para Spinoza, comprender el proceso humano de composición de un texto sagrado no destruía necesariamente su valor ético o espiritual, simplemente transformaba la manera en que debíamos entender su origen histórico. Era, en el fondo, una defensa apasionada de la honestidad intelectual, de la idea de que ninguna verdad, por sagrada que se considere, debería quedar exenta del escrutinio razonado de quienes la heredan. Lo verdaderamente asombroso es que las preguntas planteadas por Spinoza en el aislamiento de su exilio no murieron con él en 1677. Casi 2 siglos después, eruditos alemanes como Wilhelm de Bethe, Karl Heinrich Graff y, sobre todo, Julius Wellhausen, retomaron de manera independiente inquietudes sorprendentemente similares,
desarrollando con herramientas filológicas mucho más sofisticadas lo que hoy se conoce como la hipótesis documental, la teoría de que el Pentateuco está compuesto por al menos 4 tradiciones o fuentes distintas, entrelazadas a lo largo de los siglos por sucesivos editores. Wellhausen no solo identificó estas fuentes, sino que propuso también un orden cronológico para su composición, sugiriendo que algunas de las tradiciones legales y sacerdotales del texto se habrían fijado por escrito mucho después del periodo tradicionalmente atribuido a Moisés, posiblemente durante o después del exilio en Babilonia. Wellhausen no solo identificó estas fuentes, sino que propuso también un orden cronológico para su composición, sugiriendo que algunas de las tradiciones legales y sacerdotales del texto se habrían fijado por escrito mucho después del periodo tradicionalmente atribuido a Moisés, posiblemente durante o después del exilio en Babilonia. La comunidad académica y religiosa de su época reaccionó con una hostilidad que recordaba, en muchos sentidos, a la que había recibido Spinoza 2 siglos antes. Hubo quienes lo acusaron de disolver, con frialdad casi quirúrgica, siglos de fe acumulada. Hubo otros, en cambio, que encontraron en su trabajo una liberación intelectual genuina, la posibilidad de estudiar el texto sagrado con el mismo rigor crítico que se aplicaba a cualquier otro documento histórico de la antigüedad, sin que ello implicara necesariamente una renuncia a la fe personal de quien lo estudiaba. Imaginen la ironía silenciosa de esa historia. Un hombre condenado, maldito, borrado de su propia comunidad por atreverse a formular una pregunta, terminaría, sin saberlo jamás, sembrando la semilla de un campo académico entero que floreció en las universidades más prestigiosas de Europa 2 siglos después de su muerte. ¿Habría sentido Spinoza, de haber podido presenciarlo, alguna forma de consuelo tardío? ¿O más bien una tristeza inevitable, al constatar cuántas generaciones tuvieron que pasar antes de que su pregunta pudiera formularse sin el riesgo del destierro o la hoguera? Es fundamental, sin embargo, ofrecer también la otra cara de esta historia, porque la honestidad intelectual así lo exige. No todos los estudiosos, ni en el siglo XIX ni en la actualidad, aceptan sin reservas la hipótesis documental clásica. Numerosos eruditos, tanto dentro de la tradición judía ortodoxa como dentro de círculos académicos cristianos conservadores, han propuesto explicaciones alternativas para las mismas observaciones que Spinoza señaló. Algunos sostienen que ciertos nombres geográficos pudieron haber sido actualizados por escribas posteriores sin que ello implique que el núcleo narrativo original no proviniera efectivamente de Moisés, de la misma manera en que un mapa contemporáneo puede describir un territorio antiguo utilizando nombres modernos sin alterar la autoría del relato subyacente. Otros han argumentado que el pasaje final sobre la muerte de Moisés pudo haber sido añadido, de manera perfectamente razonable, por un discípulo cercano como Josué, sin que esto invalide necesariamente la autoría mosaica del resto del corpus. La arqueología bíblica moderna, por su parte, permanece profundamente dividida. Existen posturas minimalistas que consideran gran parte de las narrativas patriarcales y del Éxodo como construcciones literarias relativamente tardías, con escasa base histórica verificable en el registro arqueológico disponible. Y existen posturas más conservadoras, defendidas por arqueólogos e historiadores igualmente serios, que sostienen que ciertos elementos culturales, lingüísticos y sociales presentes en el Pentateuco reflejan efectivamente un contexto muy antiguo, coherente con una tradición temprana que fue transmitida y editada, pero no inventada, a lo largo de los siglos. Ninguna de estas posturas ha logrado imponerse de manera definitiva sobre la otra, y es muy probable que nunca lo haga, porque la evidencia disponible, fragmentaria como suele ser toda evidencia de 3 milenios de antigüedad, admite lecturas razonables desde ángulos distintos. Pensemos, por un momento, en lo que verdaderamente significa esta incertidumbre. En un mundo sin imprenta, cada copia de un texto sagrado dependía por completo de la paciencia y la precisión de un escriba, trabajando durante meses, a veces años enteros, para reproducir con exactitud cada trazo sobre pergamino o papiro. Los errores humanos, inevitables en cualquier proceso de copia manual repetido durante generaciones, se filtraban lentamente en cada nueva versión. Los rollos se deterioraban con el paso del tiempo, la humedad,
los insectos, el fuego de las guerras y las persecuciones destruía bibliotecas enteras, llevándose consigo, para siempre, versiones más antiguas que jamás sabremos que existieron. Cuando en 1947 un joven pastor beduino arrojó una piedra dentro de una cueva en las colinas cercanas al Mar Muerto, buscando quizás una cabra extraviada, y escuchó en cambio el inconfundible sonido de una vasija de barro rompiéndose, nadie podía imaginar que aquel hallazgo casual terminaría por convertirse en una de las revoluciones más importantes en la historia de la crítica textual bíblica. Dentro de esas vasijas, envueltos en lino desgastado por casi 2000 años de oscuridad y silencio absoluto, se encontraban rollos que nadie había tocado desde la época anterior al nacimiento de Jesús de Nazaret. Los rollos del Mar Muerto ofrecieron a los estudiosos modernos una fotografía congelada de cómo lucían estos textos siglos antes de las versiones medievales que habían servido de base durante generaciones enteras de estudio. Y lo sorprendente, lo genuinamente inquietante, es que esas versiones antiguas no eran completamente idénticas entre sí. Existían variantes, pequeñas diferencias textuales, evidencia tangible e innegable de que el texto había vivido, había respirado, había sido transmitido, copiado y sutilmente transformado a lo largo del tiempo por manos humanas, con toda la fragilidad y también con toda la belleza que eso necesariamente implica. Pensemos también, por un instante, en la gran biblioteca de Alejandría, cuya destrucción, ya sea gradual o repentina según la versión del relato que uno prefiera creer, sigue representando para los historiadores una herida abierta en la memoria colectiva de la humanidad entera. ¿Cuántos textos antiguos, cuántas versiones alternativas de historias sagradas, cuántos comentarios y glosas capaces de iluminar con mayor claridad el proceso real de composición del Génesis se perdieron para siempre entre esas llamas o ese lento y silencioso abandono? La historia de los textos sagrados no es únicamente la historia de aquello que logró sobrevivir hasta nuestros días. Es también, de manera mucho más silenciosa y dolorosa, la historia de todo aquello que jamás llegaremos a conocer, de las voces que se apagaron sin dejar rastro, de las versiones alternativas que jamás tendremos oportunidad de comparar. Imaginen ahora las bibliotecas y los monasterios medievales, esos santuarios de silencio absoluto donde generaciones enteras de monjes copistas dedicaron su vida completa a preservar el conocimiento antiguo, sin saber siquiera qué preguntas plantearía, siglos después, un filósofo excomulgado sobre la autenticidad de aquello que copiaban con tanta devoción y tanta fe. Imaginen los scriptoria apartados donde la luz temblorosa de una vela iluminaba páginas que serían leídas por generaciones enteras que jamás conocerían con certeza absoluta el nombre real de quienes las habían compuesto originalmente. Cada copia era, simultáneamente, un acto profundo de fe y, sin que nadie se lo propusiera conscientemente, un acto silencioso de transformación del texto original. Y ahora regresemos, una última vez, a Ámsterdam, a esa ciudad de canales fríos y luces grises que se había convertido, contra todo pronóstico histórico, en uno de los pocos refugios de tolerancia relativa dentro de una Europa desgarrada por interminables guerras religiosas. Imaginen el sonido del agua chapoteando contra los muelles de madera, el crujido incesante de las prensas tipográficas trabajando de noche para producir textos que en cualquier otra ciudad del continente habrían sido quemados junto con sus propios autores. Imaginen las voces mezclándose en los callejones cercanos al puerto, portugués, holandés, hebreo, ladino, comerciantes y filósofos y refugiados religiosos de toda procedencia compartiendo un mismo espacio urbano cargado de una tensión constante entre la libertad incipiente del pensamiento y la amenaza siempre latente de la persecución. Fue precisamente en ese ambiente donde Spinoza pudo, aunque fuera de manera anónima y con un riesgo personal enorme, poner por escrito preguntas que en cualquier otro rincón de Europa le habrían costado la vida sin ninguna duda. ¿Por qué, entonces, esta pregunta sobre la autoría del Génesis sigue inquietándonos hoy, más de 3 siglos y medio después de que Spinoza la formulara por primera vez con rigor filosófico? Quizás porque nunca fue realmente una pregunta sobre quién sostuvo físicamente la pluma. La verdadera pregunta, la que Spinoza comprendió con una lucidez asombrosa para su tiempo, es qué significa realmente la autoridad de un texto sagrado. Si Moisés no escribió el Génesis con su propia mano,
¿pierde el texto automáticamente su valor espiritual para quienes lo veneran? Si el Pentateuco es, como sugieren tantas evidencias internas, el resultado de generaciones de tradiciones orales y escritas entrelazadas y editadas por escribas posteriores, deja por eso de ser sagrado, de ser verdadero en el sentido más profundo y humano de la palabra. Estas no son preguntas que la filología o la arqueología puedan resolver completamente por sí solas. Son preguntas que tocan el corazón mismo de lo que entendemos por fe, por tradición, por verdad histórica y por verdad espiritual, categorías que no siempre coinciden entre sí y que, tal vez, no necesitan coincidir para que un texto conserve intacto su poder transformador sobre quienes lo leen y lo viven. Esta tensión, entre la fe heredada de nuestros mayores y la pregunta incómoda que insiste en asomarse, no ha desaparecido con el paso de los siglos. Sigue absolutamente viva cada vez que un estudiante de teología se enfrenta por primera vez, en las aulas de una universidad, a la crítica textual bíblica moderna. Sigue viva cada vez que un arqueólogo desentierra una inscripción antigua que no coincide del todo con el relato tradicional que se le enseñó desde la infancia. Sigue viva cada vez que alguien, en la intimidad silenciosa de su propia fe personal, se pregunta si es posible sostener a la vez la reverencia genuina por un texto sagrado y la honestidad intelectual de reconocer plenamente su complejidad histórica. Spinoza no resolvió jamás esa tensión de manera definitiva. Nadie lo ha hecho, ni antes ni después de él. Lo que hizo, simplemente, fue atreverse a nombrarla en voz alta, en una época histórica en la que nombrarla podía costarle absolutamente todo lo que tenía. Y quizás ahí resida la lección más profunda de toda esta historia, mucho más allá de la autoría específica del Génesis, mucho más allá de la hipótesis documental o de las teorías arqueológicas contemporáneas. La lección es que las civilizaciones enteras se construyen sobre textos, sobre historias fundacionales, sobre relatos de origen que rara vez nos atrevemos a cuestionar del todo, precisamente porque cuestionarlo se siente, de una manera casi visceral, como cuestionar los cimientos mismos de nuestra propia identidad colectiva. Pensemos en cuántas otras narrativas fundacionales sostienen, sin que lo notemos conscientemente, las identidades nacionales, culturales e institucionales que hoy damos completamente por sentadas. Los mitos de origen de las grandes civilizaciones, transmitidos de generación en generación hasta que la simple repetición los convierte en verdad indiscutible. Los documentos fundacionales de nuestras propias sociedades modernas, redactados en realidad por comités enteros, revisados a lo largo de generaciones de intérpretes, y sin embargo citados públicamente como si hubieran surgido completos, perfectos e inmutables de la mente de un único fundador visionario. La historia de la autoría del Génesis no es, en el fondo, un caso completamente aislado en la historia humana. Es, más bien, un espejo que nos obliga a mirar de frente una verdad profundamente incómoda sobre cómo se construyen realmente todas las narrativas que sostienen a las civilizaciones. Casi ninguna nace de una sola pluma, de un solo instante, de una sola voz solitaria. Casi todas son, en realidad, tejidos colectivos, capas superpuestas de memoria, edición, reinterpretación y silencio, hilvanadas pacientemente a lo largo del tiempo hasta parecer, ante nuestros ojos, un tapiz perfecto e indivisible. ¿Por qué, entonces, tememos tanto preguntar quién escribió realmente los textos que moldearon nuestra civilización? ¿Es simplemente el miedo natural a la incertidumbre, o es algo todavía más profundo, el temor genuino de descubrir que aquello que consideramos eterno e inmutable fue, en realidad, tejido pacientemente por manos humanas, imperfectas y mortales, tan falibles y tan extraordinarias como las nuestras? Spinoza pagó un precio altísimo, casi inimaginable, por atreverse a formular esa pregunta en voz alta. Perdió su comunidad de origen, perdió su nombre, perdió la posibilidad de una vida cómoda y protegida entre los suyos. Murió en 1677, a los 44 años, probablemente debilitado por el fino polvo de vidrio que respiraba a diario en su oficio de pulidor de lentes, la misma profesión, con una ironía difícil de ignorar, que le permitía fabricar instrumentos capaces de ver más lejos y con mayor claridad, mientras él mismo se consumía lentamente por dentro.
No vivió lo suficiente para presenciar el impacto real y duradero que sus ideas tendrían siglos después, cuando la crítica bíblica moderna floreciera plenamente en las universidades europeas, cuando arqueólogos y filólogos retomaran, muchas veces sin saberlo del todo, el hilo exacto que él había comenzado a tejer en el silencio absoluto de su exilio forzado. Tal vez la pregunta que verdaderamente importa, al final de todo este recorrido, no sea si Moisés escribió o no, literalmente, cada palabra del Génesis. Tal vez la pregunta que de verdad importa es si nosotros, hoy, en pleno siglo XXI, tenemos el valor suficiente para mirar nuestras propias certezas heredadas con esa misma honestidad implacable que Spinoza dirigió hacia las suyas, sabiendo perfectamente el precio que eso podía costarle. Porque cada civilización, cada cultura, cada tradición humana descansa sobre relatos de origen que rara vez examinamos con ojos verdaderamente críticos, no porque no podamos hacerlo, sino porque tememos profundamente lo que podríamos llegar a encontrar si nos atreviéramos a mirar. Quizás nunca lleguemos a saber, con absoluta certeza histórica, quién escribió cada palabra exacta del libro del Génesis. Quizás las sucesivas capas de tradición oral, edición escrita y transmisión generacional se han entrelazado de una manera tan compleja a lo largo de los milenios, que separar con precisión quirúrgica la voz original de las voces posteriores resulte, sencillamente, una tarea imposible para cualquier historiador o filólogo, por más brillante que sea. Pero en esa misma incertidumbre habita también algo profundamente humano y, en cierto sentido, hermoso, la imagen de generaciones enteras, de escribas anónimos, de sacerdotes, de exiliados, de sobrevivientes de guerras y de destierros, tejiendo juntos, pacientemente, a lo largo de siglos enteros, una narrativa colectiva que buscaba dar sentido al origen del mundo, al sufrimiento humano, a la esperanza compartida y a la identidad profunda de un pueblo entero. Tal vez esa colaboración silenciosa entre generaciones distintas, mucho más que la autoría solitaria de un solo hombre, sea la verdadera maravilla que se esconde detrás de las primeras páginas de la Biblia. Así que la próxima vez que alguien les asegure que un texto antiguo es completamente intocable, que su origen no admite ningún tipo de pregunta, recuerden a aquel joven excomulgado en Ámsterdam, sentado frente a la luz temblorosa de una vela, atreviéndose a formular lo que para muchos de sus contemporáneos resultaba sencillamente impensable. No busquen en su historia una respuesta definitiva y cerrada. Busquen, en cambio, algo mucho más valioso, el valor mismo de la pregunta, sostenido pese a todo el costo personal que esa valentía terminó exigiéndole. Porque quizás la verdadera herencia que Spinoza nos dejó no fue, en realidad, una teoría concreta y definitiva sobre quien escribió el Génesis, sino el recordatorio incómodo, y al mismo tiempo profundamente liberador, de que ninguna verdad, por sagrada que nos parezca, debería quedar jamás exenta de la mirada honesta de quienes la heredamos. Si esta historia despertó en ustedes esa misma curiosidad inquieta que empujó a un joven filósofo excomulgado a cuestionar lo que su época entera consideraba incuestionable, si disfrutan explorar junto a nosotros los rincones ocultos de la filosofía, la historia y el pensamiento crítico, suscríbanse a este canal. Aquí seguiremos desenterrando, semana tras semana, las preguntas incómodas que la historia oficial prefirió, durante demasiado tiempo, dejar enterradas bajo el polvo silencioso del olvido.